Donald Trump acaba de gastarse 7.000 millones de dólares en 11 barcos que la Guardia Costera nunca pidió. 11 rompehielos, 3 astilleros con licitaciones públicas y un donante republicano, sí, republicano, en medio del reparto. Es lo que queda cuando le dan un capricho a Donald Trump y un cheque en blanco. Miren, agárrese, todo esto nació en una cancha de golf. Bueno, ¿dónde más podría haber empezado? Tal vez en una noche loca en Mar-a-Lago. Pero como últimamente Donald se queda dormido en todo evento, prefirieron la cancha de golf. Vamos a desarmar esto pieza por pieza porque de verdad que eso tiene tela para rato. Miren, el gobierno de Estados Unidos acaba de firmar contratos por hasta 6.800 millones de dólares para construir 11 rompehielos polares. Y aquí va el primer dato. La Guardia Costera, la agencia que va a usar esos barcos, la que mejor sabe lo que necesita, yo no, había dicho que con 4 o 5 le alcanzaba. 4 o 5 pues era suficiente, no 11. ¿Y entonces de dónde salió el número 11? Bueno, del propio Donald Trump. Sí, es simple. El almirante Kevin Lunday, comandante de la Guardia Costera, se lo confirmó al periódico The New York Times, así, se lo dijo sin maquillaje. El número 11 provino directamente del presidente. Fue el número del presidente y su decisión. O sea, mis amigos, como siempre sucede con Donald Trump, aquí no hubo un estudio estratégico, no hubo un análisis de amenazas, no hubo nada de eso que uno esperaría antes de gastar miles de millones de dólares de los contribuyentes. Hubo un número que salió de la cabeza de un solo hombre. Y lo que hemos visto es que cuando ese hombre es Donald Trump, el número casi nunca tiene que ver con lo que el país necesita, tiene que ver con lo que él quiere que el mundo vea. Fíjense en esto. Para justificar que estos contratos se repartieran sin que ninguna empresa tuviera que competir por ellos, sin licitación pública, algo que normalmente se reserva para emergencias reales, la administración usó una exención legal poco común alegando interés público. Eso les permitió saltarse el proceso competitivo sin tener que explicar públicamente por qué. Lo de siempre, pusieron a correr a los abogados de la Casa Blanca para que buscaran desesperadamente una ley que les permitiera hacer legal lo que ya habían decidido hacer. Y adivinen qué, la encontraron. Pero esto no es un caso aislado, es un patrón. La misma Casa Blanca que gastó dinero en renovar el estanque reflectante del monumento a Lincoln, la misma que firmó un contrato de 1.300 millones de dólares para un centro de detención de migrantes, es la que ahora decide, sin licitación, quién construye rompehielos por miles de millones de dólares. Oiga, a propósito del estanque reflectante, les voy a contar algo que es fresco. Hace poco la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, retiró el caso contra los contratistas de esa obra y lo hizo culpando a la mala calidad de la construcción. Bueno, justo la teoría que menos le gusta a Trump. Donald Trump salió a decir que está en desacuerdo con ella, con Jeanine Pirro, imagínense, al 100%, que está totalmente en desacuerdo. Ni dentro de su propio gabinete se ponen de acuerdo con los cuentos que inventan. Pero bueno, sigamos con lo que nos ocupa hoy. Ya tenemos suficiente tela para cortar. Shelby Oakley, quien dirige el área de contratación de seguridad nacional en la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, un organismo no partidista que vigila cómo se gasta el dinero público, ella fue clarísima. No hemos visto ninguna información ni análisis que justifique los 11 barcos ni que permita evaluar la viabilidad económica a largo plazo de estas decisiones. ¿Ustedes entienden lo que eso significa? Que ni el organismo encargado de fiscalizar el gasto público sabe por qué son 11 barcos y no 4. Y la señora Oakley usó una comparación que a mí se me quedó grabada. Dijo que la Guardia Costera corre el riesgo de terminar como un ganador de lotería, que gasta todo su dinero comprando una mansión y luego se arruina cuando se da cuenta que no tiene dinero para mantenerla. 11 mansiones flotantes y todavía no sabemos quién va a pagar la factura de mantenerlas. Porque aquí viene un dato que a ustedes seguramente les va a causar indignación. En medio de este reparto de miles de millones de dólares hay un astillero en Luisiana, Bollinger Shipyards, cuyo director ejecutivo y su esposa han donado cerca de 1.7 millones de dólares a candidatos y comités republicanos en la última década. Y ese astillero, que nunca en su historia ha entregado un rompehielos completo, terminó con un contrato de hasta 2.140 millones de dólares. ¿Coincidencia? Yo no estoy diciendo que no sea coincidencia, estoy diciendo que en esta administración las coincidencias siempre terminan beneficiando a los mismos.
Ahora sí hablemos de dónde se hacen los negocios, en los campos de golf. Bueno, una noche de agosto del año pasado sonó el teléfono de Alexander Stubb, presidente de Finlandia, en su residencia de verano. Estaba ahí el hombre descansando. Al otro lado de la línea estaba Donald Trump y no llamaba para saludar, llamaba para comprar barcos, rompehielos específicamente. Y aquí es donde la historia se pone buena, porque esta obsesión no nació de un informe del Pentágono ni de una amenaza real. Nació hace más de 30 años, en 1992, cuando un Donald Trump, todavía magnate de casinos y ya entonces al borde de la quiebra Nueva York y Atlantic City, voló a Helsinki buscando cómo hacer dinero. Según Juha Viskari, un ejecutivo naviero finlandés que se reunió con él en esa época, Donald Trump quería comprar un barco para convertirlo en casino flotante. La idea se cayó porque el costo de operación pues no daba ganancia. Pero mientras estaba ahí, vio unos rompehielos atracados cerca y preguntó, hey, ¿eso qué es? Bueno, le explicaron que Finlandia construye cerca del 60% de los rompehielos del mundo. Y ahí se sembró la semillita en la cabeza de Donald Trump. Juha Viskari lo dijo con esas palabras. En su mente se había sembrado una idea positiva sobre Finlandia. Bueno, un cuarto de siglo después, ya siendo presidente, Donald Trump seguía hablando de esto. En 2017, frente a la Academia de la Guardia Costera, dijo que ninguna otra rama militar tiene el poder de atravesar 6.4 metros de hielo ártico sólido como una roca. Durante su primer mandato intentó comprar o arrendar un rompehielos a Finlandia, pero no lo logró. Así que ya van entendiendo ustedes que, como siempre, esto no es política de Estado, es una obsesión personal que llevaba 3 décadas esperando el momento de convertirse en un cheque de miles de millones de dólares. Y ese momento llegó en marzo del 2025. En una cancha de golf en Florida, Trump jugaba un torneo acompañado por Stubb, quien fue golfista de la selección finlandesa y estudió en Estados Unidos con beca de golf. Según Donald Trump, los dos ganaron. En el mundo de Donald Trump, él nunca pierde cuando se trata de golf. Y Stubb, que sí sabe cómo manejarle el ego a alguien como Donald Trump, como regalo le obsequió una fotografía de un rompehielos en un marco, adivinen de qué color, un marco dorado. El color de Donald Trump. Para Donald Trump todo tiene que ser dorado. Claro, para Donald Trump esa foto enmarcada es como si le hubieran entregado las llaves del Ártico. Lo que descubrió el Times es que Finlandia no estaba ahí solamente por generosidad. Fuentes cercanas a la relación entre ambos países explican que Stubb necesitaba mantener esa cercanía con Donald Trump por una razón mucho más seria: convencerlo de la importancia de la OTAN y de sostener la presión sobre Rusia. O sea, mientras Donald Trump pensaba en trofeos de golf y fotos enmarcadas, Finlandia estaba jugando ajedrez geopolítico. Se dice que después del torneo, un alto funcionario de la Guardia Costera empezó a llamar, mandar mensajes y reunirse con legisladores republicanos para presionar por la financiación, presentando los rompehielos como prioridad de la Casa Blanca. Y la presión funcionó. El Congreso asignó 3.500 millones de dólares. Pero eso no le alcanzaba a Donald Trump. Él quería más. Y cuando se aprobó la ley unificada y magnífica, esa misma ley de gasto republicana, apareció otro fondo, esta vez etiquetado como apoyo fronterizo, del que salieron otros 3.500 millones para rompehielos. Ahora, ¿ustedes me quieren decir qué tiene que ver apoyo fronterizo con barcos que van a navegar en el Ártico? Explíquenlo, por favor. Esa misma noche de agosto, bueno, apenas se aprobó la ley, Donald Trump volvió a llamar a Stubb, de ahí fue directo, le dijo, no voy a comprar el usado porque es demasiado viejo, prefiero los nuevos. Así como quien elige un carro en un concesionario, solo que aquí el concesionario es el Ártico y la factura la pagan los contribuyentes. Y como detrás de cada berrinche de Donald Trump siempre hay un motivo, el motivo ahora es, y cito, solo tenemos uno, Rusia tiene 40. Así se quejó Trump ante los líderes militares en 2020. Aquí ya empezamos mal porque ni siquiera el dato era correcto. Para abril de este año, según le informó la propia Guardia Costera al Congreso, Rusia tiene 56 rompehielos polares, China tiene 5. Y la comparación que Donald Trump usa una y otra vez para justificar este gasto es la de siempre. Otros países tienen más que nosotros, no puede ser. Pero él ignora algo que cualquier persona con sentido común entendería en 2 segundos.
Ronald O'Rourke, un hombre que pasó 18 años analizando el programa de rompehielos de la Guardia Costera para el Servicio de Investigación del Congreso, un organismo no partidista, lo explicó con una analogía que a mí me pareció perfecta, o como diría Donald Trump, hermosa. Mis vecinos tienen muchos hijos, así que compraron una minivan. ¿Significa eso que mi esposa y yo, que no tenemos hijos, también necesitamos comprar una minivan? Miren el dato, para que entiendan mejor la analogía. Más de 2 millones de rusos viven en comunidades árticas. Rusia necesita esos rompehielos para mantener abiertos sus puertos, sus rutas comerciales, la vida cotidiana de millones de personas. ¿Y Estados Unidos? Según el censo, menos de 20.000 estadounidenses viven en el Ártico de Alaska. 20.000 personas contra 2 millones. Y aún así, Donald Trump se siente en una carrera armamentista de rompehielos con Vladimir Putin. Y ahí está Trump mirando un mapa del Ártico, contando barcos rusos como quien cuenta autos de lujo en el garaje del vecino. Y pensando, yo necesito tener más que él, sin preguntarse ni una sola vez, ¿qué? Para que se den cuenta ustedes de la magnitud de esto, miren, la propia Guardia Costera ya había hecho la tarea. En 2023 hizo una evaluación formal, la última que existe, y concluyó que necesitaba entre 4 y 5 rompehielos de ese tipo, no 11, 4 o 5. O sea, ni siquiera está claro qué haría la Guardia Costera con 11 barcos de estos, incluso si Estados Unidos llegara a tomar control de Groenlandia, como Donald Trump ha insistido en proponer. Ni siquiera para eso. O sea, no hay una misión que justifique la flota. Hay un número que salió de la vanidad de un hombre que se siente perseguido porque otro país tiene más juguetes que él. Y aquí es donde yo les quiero hacer una pregunta. Usted que trabaja duro y paga sus impuestos, ¿sabe qué parte de ese dinero, etiquetada como apoyo fronterizo, terminó pagando barcos para un Ártico donde vive menos gente que en un barrio de Miami? Porque esto no se queda en un problema de estrategia militar mal calculada, se convierte en negocio. ¿Y ese negocio, quién se lo lleva? ¿Cómo se reparte? ¿Quién dona a quién? Bueno, es exactamente lo que viene ahora. 3 astilleros, 6.800 millones de dólares y ni una sola licitación pública de por medio. Así se repartió el negocio de los rompehielos. Y aquí los nombres sí importan, aunque sea rápido. Uno con sede en Londres, que se llevó la tajada más grande, 3.500 millones de dólares, y que ni siquiera va a construir todo en Estados Unidos, sino que manda parte del trabajo a Finlandia. Otro, el finlandés Rauma, que es honestamente el único de los 3 que sabe construir un rompehielos de principio a fin. Y el tercero, Bollinger, en Luisiana, con más de 2.100 millones de dólares para un astillero que, óiganme bien, nunca en su historia ha entregado un rompehielos completo. Entonces, ¿por qué Bollinger está en la mesa? Bueno, porque según personas con conocimiento de esas conversaciones, la Casa Blanca determinó que el programa necesitaba por lo menos un astillero estadounidense para que fuera políticamente defendible. O sea, mis amigos, no lo eligieron primero por capacidad técnica, lo eligieron porque necesitaban una foto con bandera de Estados Unidos ahí de fondo. Y ahí aparece el hombre del que ya les hablé, Ben Bordelon, el director ejecutivo, el que donó los 1.7 millones de dólares a candidatos y comités republicanos en la última década. La empresa obviamente pues se defendió diciendo que el contrato se lo ganaron por 4 décadas de experiencia construyendo para la Guardia Costera y que esas donaciones fueron a legisladores de comités que supervisan construcción naval, que no fueron a Donald Trump directamente. Claro, claro que sí. Ninguna donación tiene nada que ver con nada, todo es coincidencia, todo es mérito propio. Pero aquí viene una jugadita que hizo posible saltarse la licitación, la exención de interés público. Eso no obligó a la Guardia Costera a demostrar urgencia ni a probar que solamente una empresa podía hacer el trabajo. Lo único que tuvo que hacer fue mandar una carta al Congreso avisando del plan. ¿Y saben cuándo llegó esa carta? Llegó después. La Casa Blanca ya había anunciado el acuerdo, las empresas ya habían salido a promocionar públicamente que se habían ganado el contrato. La carta al Congreso fue puro trámite, una formalidad de última hora para una decisión que ya estaba tomada. Aquí viene lo que no te dicen o lo que no nos dicen, pero que todos sabemos. Cuando uno reparte miles de millones sin competencia real, sin que nadie tenga que ofrecer el mejor precio ni el mejor plan, lo que uno está comprando no es necesariamente el mejor rompehielos. Está comprando lealtad política con dinero de los contribuyentes.
Como el cuento del ganador de la lotería, el que les conté al inicio, que gasta todo su dinero comprando la mansión y luego se arruina cuando se da cuenta que no tiene dinero para mantenerla. Bueno, esa misma historia también aplica para la Casa Blanca. Resulta que la Casa Blanca no menciona en ninguna rueda de prensa que el acuerdo de los 11 rompehielos no incluye ni un solo centavo para financiar la infraestructura que esos barcos van a necesitar. Ni puertos preparados, ni instalaciones de mantenimiento, ni, esto es lo más grave, las tripulaciones que van a navegarlos. Según documentos de la propia Guardia Costera, esos costos adicionales probablemente ascienden a miles de millones de dólares más. Miles de millones que no están en el anuncio, que no están en la foto con Donald Trump y Stop, sonriendo ahí en el despacho Oval, que no están en el discurso triunfal en la Academia de la Guardia Costera. O sea, amigos, compraron 11 mansiones flotantes y todavía no tienen quien las cuide ni con qué mantenerlas. ¿Y el dinero para pagar esa factura pendiente es? Bueno, va a tener que salir de algún lado. ¿De dónde? Ustedes ya se lo pueden imaginar. La propia funcionaria de la Casa Blanca, Ali McCandle, se salió a defender la jugada diciendo que Donald Trump está restaurando la posición de Estados Unidos como gran potencia ártica después de que administraciones anteriores, me imagino que hablaba de Biden porque siempre hablan de Biden, permitieran que nuestros barcos y nuestra capacidad en el Ártico se oxidaran. Bonita frase. Pero ni ella, ni el almirante Lunda y ni nadie en esa administración ha explicado de dónde va a salir el dinero para mantener operativos esos 11 barcos una vez que salgan del astillero. Bueno, aquí mis amigos, yo cierro con lo que para mí es el fondo real de todo este episodio. Esto no se trata de rompehielos, se trata de un presidente que confunde la grandeza nacional con su propio ego, que toma decisiones de miles de millones de dólares basado en una foto enmarcada en dorado y una llamada de madrugada, y que rodea esas decisiones de un séquito de senadores y donantes que aplauden en lugar de preguntar ¿para qué? ¿O por qué? Miren, lo que uno puede ver aquí es que el patrón nunca cambia. Se anuncia primero, se justifica después y la factura completa, esa que sí pagan todos los contribuyentes, nunca se menciona en la ceremonia de inauguración. 11 rompehielos para 20,000 personas. ¿Le suena a estrategia o le suena a capricho con cheque en blanco? Cuéntemelo ahí en los comentarios porque esta conversación apenas empieza. Nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Ya sabes cómo apoyar, suscribiéndote, comentando, dándole like. Un fuerte abrazo para todos ustedes y muchas bendiciones. Hasta pronto.